Hoy me vais a acompañar en un día de reset poniendo un poco de orden en mi vida. Y es que he estado un mes fuera de casa viajando por el sudeste asiático y al volver coincidió con otro viaje, con rodajes, trabajo. Así que hoy quería hacer un vídeo de estos tranquilitos en los que vuelvo a poner orden en mi vida, limpio mi espacio y me cargo las pilas para esta nueva temporada. Y bueno, aquí me veis cargada con las 2 mochilas que llevaba la casita a cuestas, así que tocaba deshacerlas y poner lavadoras, dejar todo listo para empezar a organizar. Lo primero que me gusta quitarme es esa parte, siento como que todo el tema de las maletas me estresa. Y si os interesa os puedo hacer un vídeo hablando de todo lo que me llevé para un mes por el sudeste asiático. También vale para sitios con climas tropicales. Siento que lo organicé bastante bien, aunque hubo cosas que cambiaría. Y lavadora a punto, pasamos al paso número 1, que es ponerte ropita cómoda, ya que si vas a estar haciendo limpieza, vas a estar sacando cosas de los armarios, ordenando tu cuarto, te apetece estar súper cómoda o súper cómodo. Aquí tenía un montón de cosas que había sacado de la maleta. Y ahora viene el paso número 2, que consiste en despejar todas las superficies. Esto es interesante básicamente porque es posible que si llevas una temporada acumulando o una temporada de estrés, desorden mental, es posible que tanto tu armario como tus cajones pues no estén lo más ordenados o no estén en su mejor momento. Así que antes de sacar todo lo de dentro es importante que las superficies estén limpias, estén despejadas, para tú poder organizarlo, o por lo menos a mí me ayuda a poder organizarlo visualmente, colocándolo encima de la cama, de las baldas. Tenía, como veis, ropa limpia que ya lavé allí en el viaje, así que esa simplemente la doblé y la organicé. El siguiente paso es la organización de documentos y como sabéis yo soy freelance, así que tras un mes de estar fuera tenía que ponerme al día con facturas, con briefings, documentos que mandar a clientes, para lo cual yo recomiendo tanto si sois estudiantes como profesionales una herramienta que me ha sido súper útil que se llama PDF Element. Básicamente lo que te permite es editar tus PDFs así como convertir tus archivos a PDF. Y cuenta con una herramienta IA, que es una novedad que tienen, la cual te ayuda a resumir los contenidos, también puedes reescribir los contenidos que has escrito, corregir textos, incluso puedes traducirlo a otros idiomas. Y algo que me encanta es que puedes extraer los puntos clave y crear resúmenes de los textos. En caso, por ejemplo, de recibir un informe, pues puedes sintetizarlo mejor. Y esto hace que al final seas mucho más eficiente y productivo y ahorres mucho tiempo. Lo bueno es que cuenta con descarga gratuita, así que si te apetece probarlo, te dejo el link en la cajita de descripción. Y pasamos ahora a la parte posiblemente más tediosa, que es la organización de nuestros cajones, los interiores, todo aquello que siempre se acaba acumulando o desordenando, quizás por prisas, quizás por etapas de más estrés. Siento que todos pasamos por esas temporadas en las que al final de una entrega final, un proyecto, pues necesitamos hacer esa limpieza de papeles, de cosas acumuladas o simplemente no lo has dejado en el mismo orden que antes. Yo he de decir que con tantos viajes mis cajones han estado más desordenados que nunca. Y bueno, pues voy despejando todos los cajones, voy retirando todo. Luego los limpio y vuelvo a colocar todo en su sitio. De ahí decido qué cosas se pueden quedar, qué cosas quizás no quiero acumular. Y una vez he terminado con los cajones, paso a limpiar los armarios, que simplemente lo que hago es sacar absolutamente todo para que queden totalmente vacíos. Como veis, aquí estoy sacando toda la ropa de invierno porque además coincide que ahora llega la primavera, estamos en esa transición de primavera-verano.
y me gusta ver qué cosas me he puesto, qué cosas quizás siento que ya no necesito o no me aportan tanto en mi vida. Hago una valoración de todo eso y aparte, como hasta el otoño siguiente no me voy a poner la ropa de invierno, lo que hago es poner varias prendas en una misma percha porque a nivel visual tengo la sensación de que ocupa menos espacio y que el armario está más vacío. Y al igual que con la ropa, hago lo mismo con los zapatos. Saco todos los de invierno, dejo algunos porque es verdad que a veces hace frío y sustituyo los de invierno por los de verano, ya que en apenas unas semanas hará bastante calor y de esta forma pues ya dejo todo y siempre los limpio antes de volverlos a guardar. Y aquí ya era el día siguiente. Lo que suelo hacer cuando hago estas limpiezas de armario y de cajones es dejar una bolsita con las prendas o los objetos que sienta que ya no me aportan valor o que quizás ya no voy a utilizar. Por ejemplo, este año he fluctuado mucho de peso con el tema del estrés. Hay prendas que me han quedado grandes, otras pequeñas y bueno, pues lo que suelo hacer cuando una prenda ya no me aporta valor es venderla de segunda mano o regalársela a una amiga, a un familiar que lo quiera o donarla. En este caso iba a vender algunas prendas y un truco que os recomiendo hacer si lo vais a hacer por internet es hacer una foto en un fondo liso, ya sea en la cama, en el suelo pero que esté limpio, en una pared. No pasa nada si no es blanca, pero a ser posible que no tenga mucho ruido visual para no distraer la atención de la prenda. Y también me gusta hacer alguna foto con las prendas puestas porque de esta forma la persona que le interese o que la quiere comprar tiene una idea más clara de la caída, de las dimensiones de la propia prenda y es tan fácil como pues poner tu teléfono apoyado en algún sitio. Yo por ejemplo uso mi trípode, pongo el temporizador y simplemente pues dejo hechas algunas fotitos. Muy sencillo, luego pongo la talla, la descripción y las subo. La verdad es que no me lleva mucho tiempo, pero siempre aprovecho una mañana entera, que es cuando mejor luz hay, para subir todo. En esta bolsa, por ejemplo, tenía cosas de tecnología y artículos pues que en su momento utilizaba, pero ahora ya no tanto. Por ejemplo, ese micrófono, cuando me mandaron uno un poquito mejor. Este era un micrófono de corbata con el que empecé grabando el canal de YouTube y que a día de hoy ya no utilizo. Y entonces todas estas cosas, como ya no son útiles en mi vida y no quiero que me ocupen más espacio porque sé que no las voy a usar de manera recurrente, he preferido darles una segunda vida porque la verdad es que están en perfecto estado. Y muy importante hacerle foto a los detalles, a las marcas, a si hay algún imperfecto. Y aparte, un truco que os doy es que si recibís algún paquete o pues alguna cosa que hayáis comprado a casa, guardad los sobres porque os pueden servir cuando queráis vender cosas de segunda mano. También hice un repaso por las cosas que había hecho en el taller de cerámica por si quería vender alguna. Lo he hecho en algunas ocasiones y también suelo tener cuidado con el envoltorio. Aquí os quería enseñar las últimas cosas que he estado haciendo. Y de nuevo, un buen truco es simplemente ponerlas en un fondo blanco y que se aprecien bien las texturas, jugar con las luces, intentar captar bien los detalles en caso de pues querer venderlo y que se perciba todo bien, que no se vea perfecto, sino que se vea como realmente es.
Y aquí me tenéis, pues bueno, haciéndole una sesión, que esto no lo iba a vender, pero me apetecía hacerle una fotito a mis creaciones. Por último, tras esas jornadas de limpieza, de organización en la casa, en la habitación de tu pequeño mundo, creo que es importante el establecer una rutina. No hace falta que sea una rutina exigente, pero ponerte propósitos cada día para cumplir estos objetivos. Y es que a menudo cuando pensamos en la meta de lo que queremos conseguir, solo nos fijamos en la parte final y sentimos que estamos muy lejos y eso es lo que nos acaba desmotivando a largo plazo. Entonces es importante poner pequeños retos realistas y también tener la idea de que en el momento en que te fallas estás rompiendo ese compromiso contigo mismo. Entonces mejor buscar objetivos abordables. Yo siempre comienzo con hacer ejercicio, que es lo que mejor me sienta, seguido de reestructurar mi calendario, ver qué cosas han funcionado, qué cosas no. Importante recordatorio de que no metas cada segundo de tu vida con cosas que hacer, porque eso lo único que va a hacer es generarte más estrés porque no llegas a todo o por poner demasiada presión. Y si llevas un tiempo desmotivada o desmotivado porque sientes que no encuentras ese orden, que no terminas de sentirte del todo bien, hace poco me encontré con unas preguntas que me ayudaron muchísimo a hacer ese chequeo de por qué no termino de sentirme bien. Os las dejo por aquí por pantalla. Básicamente es decirte, en primer lugar, si has dormido al menos 7 horas. Dormir, el descanso es fundamental para tu salud. En segundo lugar, si me he dedicado algún momento de autocuidado, escribir, ver cómo me siento, si me he movido o he hecho deporte en esta semana, si he hablado con alguien sin tratarse de temas de trabajo, si he salido de casa por algún motivo que no fuera una obligación o trabajar, si me he parado a apreciar algún detalle de mi día y lo he agradecido, y si he pasado tiempo de calidad con amigos, familia, pareja. Y es que parece una tontería, pero vivimos en una sociedad tan frenética que a veces dejamos de lado nuestras necesidades y nos olvidamos de nosotros mismos. Y creo que a veces ese sentimiento de malestar que sentimos viene del descuidarnos, del no darnos esos momentos. Hay temporadas en las que es muy difícil porque tenemos un trabajo o una situación muy demandante que ocupa mucho más espacio que todo lo demás, pero al menos una vez a la semana hay que intentar buscar ese equilibrio. Y a mí personalmente el hacer estos chequeos de manera semanal, porque a nivel diario es casi imposible cumplir con todas, me han ayudado muchísimo a relativizar y también a volver a enfocarme en mí y priorizarme un poco más. Así que espero que os haya ayudado esta pequeña rutina de reset. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo y nos vemos próximamente en el siguiente.